Mañana barra madrugada nos convoca aquí, con otro domingo, a la madrugada, a la mañana nos convoca aquí la filosofía con, obviamente, Julián Fava. Julián, ¿cómo andás? Muy bien, Facu, ¿cómo estás vos? Aquí estamos. Bien, hoy hemos traído una promesa, es decir, que esta sección se podría llamar hoy Cumpliendo Gentiles Pedidos. Está muy bien, sí, porque nos había pedido un oyente, te había pedido que abordes la figura, la obra de este anarquista de la epistemología, ¿no? Que es Feyerabend, Paul Feyerabend. Así es, Paul Feyerabend, como vos bien decías, Facu, un filósofo a quien se conoce como alguien que llevó adelante eso que se dio en llamar el anarquismo epistemológico, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Si hablamos de Paul Feyerabend, estamos hablando justamente de un filósofo, de un físico, de alguien que se dedicó a eso que se llamó la filosofía de la ciencia, ¿no? Feyerabend nació en Viena en 1924, ¿no? Tuvo una vida intensa, ¿no? Porque le tocó como a esa generación de europeos la Segunda Guerra, en la cual tuvo que participar, ¿no? Y luego de esa guerra comenzó justamente sus estudios de sociología e historia, y que luego abandonaría por los estudios de física, ¿no? Durante su doctorado fue compañero de Wittgenstein, por ejemplo, ¿no? También trabajó y estudió con Popper, ¿no? Sí. Trabajó durante muchos años como profesor en Berkeley, donde fue compañero de Kuhn, es decir, de grandes filósofos y pensadores de la ciencia, fundamentalmente del siglo XX, ¿no? También trabó una amistad importante con Lakatos, ¿no? Y habría que decir justamente de Paul Feyerabend que, como mencionábamos, ¿no? Esa tesis que se oculta tras una grandilocuente etiqueta como la de anarquismo epistemológico, quizás no esconda otra cosa, esa gran etiqueta, decía, que una crítica al método científico como vía de acceso única al conocimiento científico, ¿no? Nos decía Paul Feyerabend que no existe un conjunto definido de reglas y normas que nos permitan desvelar al conocimiento científico, sino todo lo contrario, ¿no? Para Feyerabend, someternos a la tiranía del estricto método científico supondría, en primer lugar, rechazar muchas de las teorías y explicaciones que actualmente tenemos del mundo, justamente por no ser estrictamente verdaderas según este método, y en segundo lugar, reducir drásticamente las posibles fuentes de explicación, dado que solo algunas de esas teorías son aceptadas por el método científico como fuentes legítimas de explicación científica. Es decir, bajo este rótulo, bajo este título grandilocuente de anarquismo epistemológico, lo que se esconde en definitiva es una fuerte crítica a las teorías de la verdad, ¿no? A las teorías de la ciencia racional, de la ciencia moderna, como fuente exclusiva de explicación del conocimiento científico verdadero. Por eso, para Feyerabend, quizás lo que esté en juego sea la teoría de la verdad. Por eso me gustaría acá destacar 3 puntos, antes de meternos quizás un poquito con el método del anarquismo epistemológico. En primer lugar, el anarquismo epistemológico, uno podría decir, rechaza la existencia de un método que nos permita acceder a la verdad. En rigor, no hablamos aquí de la verdad entendida como conocimiento científico. En segundo lugar, se trata de una crítica dirigida a aquellos pensadores que lo que han hecho ha sido considerar la ciencia como el único modo de conocimiento verdadero. Es decir, aquí los enemigos son Popper y el positivismo lógico, ¿no? Y en tercer lugar, uno podría hablar de una superación de la concepción tradicional de verdad como adecuación entre el mundo y la mente. Es decir, lo que está en juego aquí es un concepto quizás más amplio de verdad. No se trata de ir a buscar
fuera de los enunciados algo que esté en la realidad, sino de pensar a la verdad quizás bajo una clave narrativa o una clave quizás más vinculada al mito o por qué no al arte, también como modos de acceso a la verdad, y hablamos aquí de una verdad entendida no como correspondencia entre la cosa y eso que señala el discurso, ¿no? Cuando uno decía el pizarrón es verde, iba y miraba el pizarrón y el pizarrón era verde, sino quizás la verdad entendida bajo un entramado narrativo y una verdad que se construye quizás a partir de múltiples lugares de asignación de discursos en una cultura. Por eso él decía de él mismo, ¿no? Decía Feyerabend, soy un provocador y quizás soy una suerte de periodista sensacionalista que tira grandes titulares para que esos titulares sean puestos en discusión con otros modos de circulación de la palabra, pero no me pienso a mí mismo como un científico que construye una verdad de un modo aséptico, de un modo supuestamente neutral, es decir, una verdad alejada de un contexto, de una determinada historia y de una determinada tradición y de una determinada cultura, ¿no? Por eso Feyerabend abre a lo que desde otras tradiciones filosóficas uno podría pensar en Derrida o uno podría pensar incluso en el propio Nietzsche a fines del siglo XIX, ¿no? Pensaban respecto del perspectivismo a la hora de pensar la verdad, ¿no? Ahí nombraste un montón de nombres que fueron muy gravitantes en el siglo XX y que Feyerabend se inmiscuyó, negoció con ese círculo. Por un lado, ahí en Viena tenías el Círculo de Viena, de estricto positivismo lógico, empiristas, muy abocados a la importancia de cumplir con las reglas del método científico. Y por otro lado, lo que vos nombraste, ¿no? Lácatos, figura pero muy importante que quizás ahora no está tan presente como otras de aquel tiempo, pero muy gravitante. Y también nombraste a Wittgenstein, a Kuhn, a Popper, ¿no? Así es. Y ahí, por ejemplo, Wittgenstein y Lácatos son dos figuras ahí también muy disruptivas, si se quiere, ¿no? Para todo lo que se estaba negociando en esa Viena tan potente de las primeras décadas del siglo XX. Así es. Y yo me pregunto ahí, esta reacción de Feyerabend, ¿cómo se puede ser, más allá de que eran eslogans, como vos bien marcaste, ¿no? Y cierta jocosidad por parte de él, ¿cómo se puede ser un anarquista en un mundo donde casi lo único importante son los arqués, las reglas, las normas, los principios, ¿no? Así es, Facu. Dos cosas. Es decir, la primera para esa respuesta es que el propio Feyerabend escribió en un texto autobiográfico, nos dedicábamos, esto cuando estudiaba en Viena, ¿no? Aquí nos dedicábamos un poco al método científico y otro poco nos dedicábamos a perseguir el amor con nuestras compañeras de cursada, claro, con nuestras compañeras de ciudad en la Viena de la Ringstrasse, ¿no? En esa Viena imperial. Y esa Viena imperial es una Viena que cobijó quizás las grandes, esa Viena fue la condición de posibilidad de nuestro imaginario del siglo XX. Porque vos pensás, Paco, que en esa Viena tenías, a comienzo del siglo XX lo tenías a Freud, o tenías a estos personajes del Círculo de Viena, o tenías a Adolf Loos, es decir, tenías a Karl Kraus, tenías literatura, tenías arquitectura, tenías lo que iba a ser el psicoanálisis, tenías filosofía, tenías ciencia, es decir, quizás en esa Viena se tejieron buena parte de nuestro imaginario y buena parte quizás de nuestro inconsciente más inconfesable, ¿no? Sí, totalmente. Pero por otro lado, ¿qué decía Feyerabend? Feyerabend decía que en rigor él le hizo una crítica al racionalismo predominante en la filosofía de la ciencia de esa época. Sí. ¿Y esa crítica a dónde se dirigió? ¿Cuál fue el núcleo de esa crítica? El núcleo de esa crítica fue el racionalismo, entendido el racionalismo
en un sentido restringido a la metodología. ¿Por qué? Porque justamente nos decía Feyerabend que el núcleo duro del racionalismo era, la tesis de ese racionalismo era que había algo valioso llamado método científico, algo fijo que hacía que la ciencia fuera buena ciencia. Por lo tanto, el anarquismo epistemológico de Feyerabend es una reacción contra la idea de que existe un método racional capaz de producir conocimiento científico. No hay, podríamos decir, una estructura o factor común a todas las investigaciones científicas. No hay algo llamado el método científico que nos permita acceder a algo así como el buen, si lo hubiera, conocimiento científico. Para decirlo en términos del propio Feyerabend, en su famoso libro Tratado contra el Método, y lo cito a Feyerabend, los principios del racionalismo crítico, nos decía él, y en consecuencia los principios del empirismo lógico ofrecen una explicación inadecuada de la ciencia, porque la ciencia es mucho más cenagosa e irracional que su imagen metodológica. Fíjate lo que nos decía justamente Feyerabend. ¿De qué nos estaba hablando? De que la ciencia no era un anticientifista, no era un pensador irracional, como muchas veces se lo criticó. Lo que nos estaba diciendo es que hay mucho más que conocimiento científico. ¿Por qué? Porque la ciencia de la actividad científica radica en su hacerse, en su propia actividad resolutiva, es decir, en la búsqueda de mejores respuestas a nuestras necesidades prácticas y cognitivas. De allí, y vuelvo a citar a Feyerabend, que es imposible plantear una teoría de la ciencia. Solo existe un proceso de investigación y hay todo tipo de reglas empíricas que nos ayudan a nuestro intento de avanzar, pero que tienen que ser siempre examinadas para asegurar que sigan siendo útiles. Es decir, lo que está poniendo en discusión es el método científico. Lo que está buscando son resultados. Es decir, en la práctica científica, para decirlo con Feyerabend, no hay regla alguna que no haya sido violada en alguna ocasión. Y sin embargo, uno podría decir, dicha omisión, dicha violación de la regla, no ha impedido que el progreso del conocimiento siguiera su curso, ¿no? Es decir, cada transgresión en la ciencia fue necesaria para ampliar nuevos horizontes explicativos de la propia ciencia. Por eso él mismo nos decía, ¿no? No hay una sola regla, por plausible que sea y por firmemente que esté basada en la epistemología, que no sea infringida en una ocasión u otra. Resulta evidente que estas infracciones no son sucesos accidentales, por el contrario, vemos que son necesarias para el progreso científico. Y ahora voy a llegar, porque no he olvidado tu pregunta, Facundo, que la voy a terminar de responder con el propio Feyerabend. En conclusión, uno podría decir, dado que no existe un método científico, la ciencia es una empresa de carácter anarquista. Feyerabend afirma que un examen detallado de la propia historia de la ciencia muestra justamente que no existe ningún principio que no inhiba de algún modo el progreso científico. Por eso él afirmaba, y lo vuelvo a citar, solo hay un principio que puede ser defendido bajo cualquier circunstancia y en cualquier etapa del desarrollo humano. Es el principio del todo vale. Y esto lo voy a agregar yo, pero ese todo vale tiene justamente que inscribirse en ese desarrollo y en esa historia de la ciencia, y tiene que tener en cuenta el método científico general y el objetivo particular para poder lograr un avance en los resultados que son justamente los esperados por el progreso de la disciplina científica. Por eso la historia de la ciencia, nos dice Feyerabend, es fundamental en el propio desarrollo del científico. Sin conocer la historia de la ciencia, nos dice Feyerabend y les dice a los científicos, él era físico y doctor en física, sin el conocimiento y la historia de la ciencia no podemos avanzar en ese conocimiento científico.
Julián Fava, con él estamos hablando, el filósofo de cabecera de Vayan a Laburar, en este caso cumpliendo con una promesa que se le había hecho un oyente de abordar la figura disruptiva, si se quiere, de Paul Feyerabend, allí en Viena, ahí en los primeros años, comenzando su carrera en los primeros años del siglo XX. Creo que murió ahí por el año 95, a mediados de los 90, ¿no? Tuvo una vida longeva y fructífera. Y ahí me quedó que en realidad la anarquía que es sinarqué, en el cual no hay principios, es como que ha trastocado el sentido Feyerabend, porque no dice que no hay principios, sino que en definitiva los hay todos, uno podría decir. Yo quisiera leerte, porque estuve indagando antes de hablar con vos, mi diccionario siempre presente ahí de filosofía de Ferrater Mora, que vos conocés obviamente, y dice en una cosa que me resultó bastante interesante por parte de un autor como Ferrater Mora, que no debe tener mucha simpatía por Feyerabend, decía: hay que desbancar a la ciencia y a la razón de sus puestos privilegiados. Dice Ferrater Mora que combina Feyerabend anarquismo epistemológico con dialéctica y es una apuesta a la libertad. Pero si esta libertad es coartada por una teoría libertaria, entonces la propia teoría libertaria deberá ser atacada. Incluso puede que haya que darle a la razón y a la ciencia un voto de confianza, aunque según Ferrater Mora, Feyerabend sostiene que su momento, el momento en el cual transitó y escribió, no era el momento de darle la razón y a la ciencia, ¿no? Y que el racionalismo puede ser en ocasiones, aunque no en el presente, en su presente, un correctivo contra un posible irracionalismo dogmático. Digamos, no es que estaba en contra de todo, sino me parece que reaccionaba contra aquellos que querían establecer unos principios en detrimento de otros. Así es, coincido absolutamente y está muy bueno eso que traes de Ferrater Mora, porque el propio Feyerabend se reconocía a sí mismo como un provocador, y él dice que Contra el método no es un libro, el propio Feyerabend, sino que es una suerte de collage que contiene descripciones, análisis, argumentos que él ya había publicado, ¿no? Contiene descripciones, dice, análisis, argumentos que ya había publicado prácticamente con las mismas palabras 10 o 15 años antes. Los ordené, añadí transiciones, reemplacé pasajes moderados por otros más enfurecedores y llamé al resultado anarquismo. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? La función era la de escandalizar a cierta filosofía de la ciencia estandarizada y a cierta fe en el derrotero de una ciencia que nos llevaría a un progreso no solo científico-tecnológico, sino moral. Y Feyerabend, que había atravesado una guerra mundial y había vivido ese periodo de entreguerras siendo muy, muy, muy joven, y había justamente participado como protagonista, poniendo el cuerpo en esa Segunda Guerra Mundial, estaba alertando sobre algo, me parece, fundamental, sobre la utilización y el aspecto ético a la hora del ejercicio científico. Me parece que eso en el fondo está en Feyerabend. Es decir, la ciencia no es ascética, la ciencia no es un instrumento neutral, la ciencia puede estar al servicio de las peores causas. Y en ese sentido, ese horizonte libertario que vos mencionabas recién, a propósito de Ferrater Mora, claramente debe ser reconducido por una visión de conjunto, ¿no? Por eso me parece que allí repone una y otra vez Feyerabend la historia del desarrollo de la ciencia, para ver cuáles han sido los progresos, los retrocesos, si es que los hubo, pero fundamentalmente qué utilizaciones ha tenido el desarrollo científico-tecnológico a la hora de generar, producir o mitigar políticas, y estamos viviendo ahora una pandemia en donde mucho se espera de la ciencia, pero sin una política de estados
justamente que le dé un marco a ese desarrollo científico-tecnológico, sabemos que muy pocos se quedan con el resultado de las tan esperadas vacunas. Para poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Sin la política detrás y sin una comunidad científica y ética, la ciencia librada a su propio juego, quizás juegue la misma función que el capital, termine acumulándose para muy poquitos y termine dejando a las grandes mayorías afuera de sus grandes conquistas. Julián Fava, aquí en Vayan a Laburar, imposible no trazar un paralelismo con otro filósofo del siglo XIX, en muchos aspectos que vos acabas de mencionar, que es Nietzsche, ¿no? Nietzsche, que es el objeto y el sujeto de el próximo taller que Julián Fava va a empezar el próximo 7 de enero de este mes, a la tarde, los jueves a la tarde en este caso, que está dedicado a Nietzsche, ¿no? Este verano Nietzsche con Julián Fava, Nietzsche que vivió a fines del siglo XIX y todavía hoy sigue gravitante, bueno, 4 clases dedicadas a este filósofo que realmente ha marcado el rumbo de la filosofía del siglo XX, ¿no? Con lo apolíneo y lo dionisíaco, con la verdad y la mentira en sentido extramoral, el nihilismo y la parodia, hacia una genealogía de la moral, bueno, todos los temas que va a recorrer Julián Fava sobre Nietzsche en este taller. Para averiguar más de él, te podés enviar un mail a filosofava, con B corta, filosofava@gmail.com. Igual nosotros pasamos el chivo porque estamos acostumbrados, pero sé positivamente que ni siquiera lo necesitas, ya tiene un conjunto de seguidores y seguidoras bastante profuso, Julián, que sigue sus cursos, y si es así es porque están buenos, así que bueno, llamá, por suerte sí, mandá el mensaje, mandá el correo y anotate.